¿Cómo están, ayudantes? Buenas noches, me da gusto saludarlos. Buenas noches. Hola, Buenas buenas, noches. buenas. Oigan, pues luego aquí nos ponemos a hablar así de piezas de la cultura popular, más recientemente sería cultura pop, ¿no? Habíamos hablado de Selene, de Luis Miguel, pero a veces yo creo que vale la pena echarle una mirada a pues esa fábrica de mitos mexicanos que hizo la época dorada del cine. Y los quiero llevar a Ismael Rodríguez. ¿Se acuerdan? Este gran director de cine fue el director consentido de Pedro Infante, o lo contrario, ¿no? Pedro Infante fue su actor consentido. Desde luego, entre las películas así que fueron de gran fama, esa Nosotros los pobres, ustedes los ricos, generaron ahí una serie como de estereotipos, ¿no? Casi tan potentes como la literatura griega para la cultura occidental, si no es que exagero. Pero el Torito, por ejemplo, ¿no? Este hombre luchón, bueno, trabajador, sufrido, aguantador. Y de pronto me quedo viendo esa imagen y no estoy tan seguro que hoy me diga algo esa figura. O Blanca Estela Pavón, ¿se acuerdan, no? También era Celia, ¿no? Que era la mujer sufrida, abnegada, buena, encantadora, en fin, dispuesta a hacer cualquier cosa. Y de luego la Chachita, que se acordarán, estaba dispuesta a vender su pelo a cambio de comprarle un regalo al novio que le compró una peineta para el pelo que se tuvo que cortar. Ya no me sigo en la historia. A ver, Así o más dramático, así o más dramático. a ver, Edipo Rey fundó la cultura occidental y hay que decir, esas películas nos fundaron estereotipos que ahora es bien difícil quitarse. Pobre igual a Torito, aguantador, en fin, luchón, etcétera. Un estereotipo muy funcional para la época del prismo naciente. Y Miguel Alemán, que estaba con ganas de aplacar a las masas populares recién llegadas a la ciudad. Hasta aquí mi rollo. Ya les puse la mesa, los platos y los vasos. Y acuérdense de sus mitos fundacionales. ¿Quién le entra? Bueno, a mi suegra, mi pareja le dice Chachita justamente por esa película, porque se cortó las trenzas en alguna ocasión y desde entonces ya se le quedó Chachita y Chachita para todos lados. Así que de que queda marcado sin duda, por generaciones. Oye, es súper interesante esta cosa de la figura de no solo la mujer pobre abnegada, sino en general del pobre sufrido, disciplinado, pero que siempre está recompensado por otras cosas que son sobre todo la solidaridad popular, otras formas de ver la felicidad en donde los ricos no la encuentran, etcétera. Y me parece que efectivamente era una forma de disciplinamiento. Hay un sociólogo, Javier Aullero, que es director de un laboratorio de etnografía en la Universidad de Texas en Austin, que tiene una tesis muy Aclaremos que además interesante. es argentino, no. ¿Ah, es argentino? Sí, es argentino, ayer. Bueno, Aullero tiene una tesis muy interesante que básicamente lo que dice es que las largas filas y todos los sistemas, por ejemplo, el transporte colectivo masificado, etcétera, terminan funcionando como sistemas de disciplinamiento de los pobres. Y eso hace que los pobres tengan menos posibilidades de exigencias democráticas y que los pobres tengan menos intensidad para participar en los asuntos públicos. Y dirían por ahí, pues a veces hasta en las expresiones político-electorales se notan, ¿no? Y cuando te refieres a la maquinaria estructural del priismo, pues sí, o sea, las clases medias fueron más rebeldes y más indisciplinadas en el sentido político-electoral en este país y pareciera que aquellos mitos de que el pobre tiene que ser sufrido y agradecido, pues de repente flotan y reflotan. Como señalaba Miguel, que cuando estas diferencias estructurales se combinan, es decir, cuando está esta forma del pobre abnegado, pero después la mujer sumisa, o sea, como que al ingreso económico le sumas este machismo que domina, pues se hace ahí una combinación bien exitosa para las personas que quieren mantener ese discurso. Platicábamos el otro día tú y yo que qué era más difícil, si romper el techo de cristal o atreverse a imaginar salirse del suelo fangoso, ¿no? A veces quienes crecen en estos espacios, en estos ambientes, muy representado por Pedro Infante y sufre, y como ya decía Ishel, más dramatismo no es posible. A veces estos íconos pareciera ser que entre más sufren y más lastimosa o lastimera es su vida diaria, mejor están defendiendo su identidad
del barrio o el papel que les tocó jugar aquí en la estructura social, pero bueno, todos estos lenguajes y todos estos discursos no hacen otra cosa más que reafirmarlo y por eso a mí no me gusta nada Pedro Infante. No, llevándolo un poco a lo que sucedió en las elecciones y sobre todo acá en la Ciudad de México, ¿no? Y de cómo toda esta banda clasista y racista empezó a señalar a la mitad de la Ciudad de México por haber votado por Morena, como personas que no pagan impuestos o personas que reciben dádivas. Yo más bien creo que ahí estamos pensando mucho cómo fue el otro voto, ¿no? El voto de la clase media y los privilegiados que salieron a votar y que le negaron su voto a Morena y fueron a votar por el PAN. Pero ¿por qué no estamos pensando el por qué toda esa gente volvió a refrendar su voto para Morena? Y, por ejemplo, estaba viendo los votos, sobre todo de las personas que apenas terminaron la primaria, creció casi 10% los que votaron por Morena. Pero ¿qué hay ahí que se están viendo reflejados y en este gobierno se están viendo reflejados y están siendo, por lo menos creo yo, que apoyados? Porque por algo no solo están ahí, sino que insisten, ¿no? en votar y ha crecido ese voto. Yo creo que ahí hay algo que no estamos viendo y que además estamos señalando de una forma súper clasista y súper racista desde este lado privilegiado. Y recuerdo mucho esta fotografía del señor viendo en internet con su sombrero, una persona de la tercera edad viendo en internet con su sombrero la mañanera, una persona que se ve que es un campesino. ¿Y cómo causó revuelo esta imagen? Porque justo es eso. Ese campesino se dio el tiempo seguramente se paró a las 3 de la mañana para ir al campo, pero se dio el tiempo de ver la mañanera en un café internet. ¿Qué está pasando ahí para que ese enganche con ese México sí exista con el partido que está en el poder? ¿Y qué no estamos viendo desde el privilegio? Y más bien, y además estamos criticando y señalando de la manera más grotesca, racista y clasista desde el otro lado. Ahora, con franqueza, para un programa como este, que justamente de lo que se trata es de recorrer calle y por las circunstancias, hasta de producción, pues la calle que recorremos es la Ciudad de México, pues las barrancas de Mixcoac o las barrancas de Álvaro Obregón o Torres de Padierna en Tlalpan, en fin, pues son colonias que han sufrido, que han enfrentado violencia, ¿no? Crecimiento en el narcomenudeo, y que probablemente por eso votaron en contra de sus alcaldes, ¿no? Llevarlo todo a la idea de que la clase resuelve y que quien usa el metro o no lo usa define todo, sí me parece en sí mismo clasista, quien utilice el argumento, ¿eh? Pero todavía peor de clasismo me parece asumir que quien se sube al metro es bueno, quien no se sube es malo, que quien es humilde entonces es abnegado, quien se subordina. Es decir, hay algo en el discurso que está muy mal. O sea, lo único que quisiera es que el torito saliera a votar, ¿no? Y que la chachita se dejara crecer el pelo y defendiera los derechos de las mujeres. Es decir, ese es el México que vino después del torito, ese es el de los movimientos sociales, de los movimientos urbanos populares que nos trajeron hasta aquí. Yo aquí estoy queriendo regresar a 1948. Quien quiera regresar, nosotros los pobres o ustedes los ricos. Cualquiera de los dos que quiera regresar, pues sí nos está llevando a un terreno que francamente está rebasado, pero que es fangoso, como diría Magdala, más que capaz de romper el techo de cristal, ¿no? Sí, y en esos mapas que han estado circulando en las redes sociales sobre la mitad de la Ciudad de México que paga impuestos y la que recibe subsidios, pareciera ser que las personas tenemos como que una lectura nada más de superficial sobre qué es Álvaro Obregón y ponerlo como sinónimo de Santa Fe, ¿no? Cuando Álvaro Obregón, como tú ya lo mencionabas, tiene un montón de zonas como el Olivar, como Santa Lucía, como Corpus Christi, que nada tienen que ver con esos mega edificios o con esos mega ingresos que hay en esa zona de Santa Fe. Lo mismo Benito Juárez, lo mismo Coajimalpa y todo este lado que estaba en los que sí pagan impuestos. Y cuando ves en ese mismo mapa, en esas mismas traducciones, dónde se concentra la gente que salió a votar, hay un montón en todo este territorio de Milpa Alta, de Xochimilco, de Tlalpan, incluso en el mismo Coyoacán, que son superficies súper grandes dentro de la Ciudad de México, que no asistieron a las urnas, que no están allí y que entonces representarlo con
los de aquí y los de acá, es una lectura súper simplista y que lo único que hace es separarnos y no fomenta el sentido de comunidad que Magdalena, a todos Coyoacán no es la casa de descanso de Hernán Cortés nada más, también son los Culhuacanes, ¿no? Y perdón, yo fui a ver cuál fue el voto en los Culhuacanes. Y los Culhuacanes y Santo Domingo y El Reloj votaron por Morena, ¿eh? O sea, si le das un clic y si abres de esa imagen que están poniendo en redes sociales, si realmente te vas a ver, pues sí, el centro de Coyoacán y la parte gentrificada y la parte privilegiada y los que hemos venido a invadir, porque yo vivo en Coyoacán, a los pueblos de Coyoacán, votaron porque yo no, ahí sí me lavo las manos, votaron por el PAN y por el PRD. Y si te vas a los pueblos, si te vas a Santa Úrsula, Coapa, ahí está Guinda, porque votaron por Morena. Entonces es como dice Magdala, súper simplista el querer partir a la mitad de esto y además todavía mucho más allá, clasista y discriminador, insisto. Miguel, contigo cerramos. Sí, yo creo que hay una tentación en tratar de presentar al electorado desde una perspectiva asociada a cómo funcionamos las personas. Hiperracional, unívoco, ¿no? Con una obsesión con mandar mensajes y tal. Y la verdad es que es mucho más complejo. Lo que sale como un mensaje unívoco, que es la tendencia o la preferencia a uno u otro partido hacia su interior, tiene fragmentadas sus razones de ser, tiene fragmentadas sus motivaciones. Entonces, querer decir todo esto fue voto de castigo o todo esto es voto de agradecimiento es un simplismo. Yo entiendo que por razones didácticas en la política así se nos ha dicho, pero los seres humanos somos complejos en todas nuestras esferas de la vida y lo mismo en la electoral. Muy bien, antes pues sí, yo dudo de las explicaciones que me están dando y sí quiero asumir que quien premia o castiga deliberadamente merece todo mi respeto, que soberanamente está eligiendo su voto, ¿no? Y habrá razones para castigar y razones para premiar y a lo mejor eso es lo que tendríamos que andar averiguando y no suponer que en efecto subirse o no al metro determina todo en tu vida, si eres bueno, malo, tolerante, intolerante, político, apolítico, electorero o no electorero. Me da bastante susto, sobre todo porque la verdad, la inmensa mayoría de quienes vivimos en esta ciudad no subimos al metro. Bueno, pues gracias a los tres, a las tres. Buenas noches. Chao. Bye. Chao.